¿Qué tal? Estamos en el episodio número 107 de Política para No Políticos. Hoy 30 de enero, en ausencia de Mau Purata, estoy con mi compañero Emanuel Gallegos, Cuadri, a quien mejor conocido como Cuadri, a quien le doy la bienvenida. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven. Y nos ven ahora, efectivamente. Por favor, síganos en todas las plataformas de Antena. Estamos en la casa de Antena, así que le vamos a darle inicio, Emanuel, a las noticias y a la información, que es propiamente lo que hacemos en este podcast. Que ya tenías mucha ausencia, ya teníamos mucho rato que no estabas compartiendo con nosotros estos micrófonos. Pero bueno, a ver, iniciamos. Ayer, de hecho, se dio a conocer una reunión nacional que tuvo la dirigenta Luisa María Alcalde de Morena, junto con los líderes del Partido Verde, la líder del Partido Verde y el líder del PT. Y emitieron un comunicado y aquí se replicó pues, con bombo y platillo. De hecho, casi todos los medios afines al gobierno del estado pues, dijeron que ya estaba consumado, que el Partido Verde en San Luis Potosí tenía manga ancha para elegir porque la alianza, la coalición, estaba más firme que nunca. Eso fue lo que dijo Luisa María Alcalde, que la coalición Morena, PT y Verde estaban más fuertes que nunca y que iban juntos hasta el 27 en todo el país. Pero ya hay desacuerdos, Manuel. Ya hay una declaración de Rita Osalia donde dicen que sí, en algunas cosas sí, pero que en otras no. De hecho, ya hay un estado, no sé si es Sonora o ahorita voy a checar mientras hablamos de este tema, pero hay un estado que se desmarca y dice que el verde no va junto con esta alianza en partes del país. Entonces, a ver, hay dos versiones, Mau. ¿Tú cómo lees esta nota? ¿Cómo ves la declaración del gobernador diciendo que van juntos, va más fuerte que nunca y que el verde estará junto con Morena y PT el 27? Desde las elecciones pasadas ya se veía que había un distanciamiento, a pesar de una alianza nacional de los partidos. El verde aquí en San Luis está fuerte y ellos se sienten capaces de no necesitar a nadie para competir. Obviamente cuando los dirigentes más importantes de los partidos salen y dan esta declaración, se entiende que lo que deberían de hacer los grupos o los personajes locales pues se aliarían a esa declaración. Sin embargo, el Partido Verde, liderado simbólicamente por Ricardo Gallardo, pues obviamente habla de que ellos van a aceptar la alianza, pero ellos obviamente siendo los que van a llevar a la cabeza al grupo que va a participar. Se entiende, yo al menos lo veo así, el Partido Verde sí es el partido más fuerte aquí en San Luis. Sin embargo, me parece que la competencia que viene fuera de la interna, que obviamente va a generar por ahí fricciones y que seguramente al final sí se verá reflejado en las urnas, me parece que por ahí va más el tema de preocuparse de que esa alianza funcione para realmente potenciar lo que puede hacer el Verde con Morena y con PT, y competir, porque al menos en la encuesta que lanzamos el día de ayer aquí en las redes sociales, exactamente, el candidato más importante por el que la gente votaría hasta el día de ayer era Enrique Galindo. Sí, fíjate que sí, además sorprende que también está Enrique Galindo y Sumaya, son los dos candidatos que están liderando esta encuesta, ¿eh? Se puso a Ruth, por supuesto, Ruth González, la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, se puso a Rosa Isela, que es también la secretaria de Gobernación, que son muy posibles candidatos, pero la verdad es que la gente está yéndose hacia la oposición del verde. Y es que hemos visto ciertas pifias. Vimos lo de la ley gobernadora, tuvo que vetarle el gobernador, pese a que le costó muchísimo. Pues hemos visto que el gobernador ha tenido que estarse justificando y ha estado cometiendo estos dislates. Se va por una declaración como esta, lo dan por un hecho y sin embargo 3 doritos después se echa para abajo absolutamente todo. Yo obviamente aquí ya de hecho hay comentócratas y algunos portales que ya mencionan que Morena, imagínate que Morena podría Gerardo Sánchez Sumaya como candidato, teniendo a una Rosa Isela mucho más poderosa a nivel nacional. Yo le veo, honestamente creo que es muy pronto
ejemplo, que estamos empezando el año 2026, estas elecciones hasta julio de 2027. Yo creo que aún faltan muchas cosas por ver. Estas declaraciones son simplemente declaraciones de intención y más con miras, por supuesto, a la reforma electoral y al pacto que tiene que tener Morena para lograr pasar todas estas reformas. Pues necesita forzosamente la alianza del Verde y del PT. Así que ahorita están como, pues ahora sí que como cachondeándolos, como dándoles que sí, dándoles cuerda. El queso. Pero ya veremos qué pasa. Yo creo que todavía es muy pronto para dar, no sé, definiciones muy concretas de esta alianza. Yo honestamente no creo que se dé la alianza. Yo creo que la postura del Verde no va a ser doblarse. Tienen el control del Estado, son los más poderosos en el Estado y no le van a dar a Morena la elección por la simple alianza. Simplemente yo creo que es una definición de territorios. Y Morena, por su propia declaración de buenas intenciones y decir que no están que están totalmente en contra de del nepotismo, pues tampoco permitirían esa alianza con el Verde porque, pues vamos, es nepotista completamente la elección que pretende el Partido Verde, al menos en San Luis Potosí. No sé, hay muchas dudas, yo no lo veo como un hecho, pero bueno, ya es un tema porque, bueno, Luisa María Alcalde, como dirigente de Morena, el partido más fuerte, lo está dando por un hecho, así que todavía falta muchas cosas por ver, creo yo. Ya en el Senado en el Congreso local, pues ya está Guajardo, tiene una declaración, que es este candidato, diputado panista, que dice que no son tan fuertes como piensan, que hay muchas posibilidades de que sean derrotados. Rita Osalia diciendo que, bueno, que Morena está muy fuerte, que hay muchas opciones, no sé, hay un falta por ver muchas cosas. Y que también, por ejemplo, habrá que ver también si de parte, digamos, de la fortaleza de Morena Nacional, se doblan también las manos y aceptan que el Verde sea quien dirija, porque al menos en el presente hemos visto que, o sea, las verdaderas cabezas del partido no se dejan influenciar y no se dejan doblegar tanto, y veremos si aquí en San Luis, entendiendo la fortaleza del otro partido, sí, fíjate que interesante el punto de vista, porque habrá que desglosar un poquito. En el 2018, que fue la elección la que ganó 2021, fue cuando ganó Ricardo Gallardo, sí, quien estuvo como responsable de todas esta selección de candidatos y de situaciones fue propiamente el Mario Delgado, quien actualmente es el secretario de Educación Pública del gabinete de Claudia Sheinbaum. Y Mario Delgado, la verdad es que hizo alianzas muy raras, simplemente por ganar, de verdad hay que decirlo. Ahorita estamos viendo en Baja California lo de Marina del Pilar, que el esposo está acusado de narcotráfico. Aquí en San Luis Potosí hay unas ciertas condiciones que no son muy claras por parte del gobernador. Y bueno, después, cuando sale Mario Delgado, que toma las riendas a Luisa María Alcalde, no le fue bien en los dos procesos electorales que hubo, a ella ni a Andy López Beltrán, al mando del Morena. Y entonces todavía hay que ver cómo van a hacer la selección de candidatos, porque en aquel tiempo Mario Delgado les dio una elección a todos, no importaba, el fin justificaba los medios, no importaba si era el personaje más oscuro, no le importaba. O el más ridículo, y lo lanzaba como candidato y ganaba, porque tenía perfectamente el plan. Pero ahora hay un código ético en Morena, hay una serie de candados que están proponiendo Morena para que no vuelva a infiltrarse este tipo de personajes. Eso también lo sumamos a la bolsa de estas negociaciones que va a haber para el 2027. Así que vamos a ver qué pasa, Cuadri, con todo esto. Y bueno, hablando de maromas y de todas estas justificaciones que hacen los que están en el poder, resulta que también en esta semana hubo un incidente que fue comentado, muy comentado en portales, incluso hubo boletines, ahí notas muy claras que hablaban de que un equipo que le decían que era la avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum, que venían por la carretera 57 en el altiplano, en el puente Matehuala y San Luis, y que habían sido asaltados. Salió el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres, a decir, lo comentamos de hecho en el podcast anterior, con Mau Purata lo comentamos, de que el secretario dijo que no era cierto, que trabajaban en gobierno, pero que no eran de la escolta de la presidenta. Bueno, pues ya salió un boletín, incluso ya es oficial. Estos jóvenes que fueron asaltados
son del CEPROPIE, que es una institución del gobierno del estado que graba todos los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, sí eran avanzada, sí lo están diciendo ya claramente, sí fueron asaltados. Encontraron el equipo, por supuesto, eso lo encontraron en Guadalcázar. Pero, ¿tú cómo ves eso? ¿Por qué tienen que estar justificando ese tipo de cosas? O sea, no lo robó el gobierno, no lo robaron ellos como para decir, no eran de la avanzada de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué no transparentar las cosas? Digo, se ha visto, por ejemplo, que han mencionado en días recientes sobre el tema de la seguridad en San Luis y de cómo somos un estado seguro, de cómo ha disminuido la delincuencia, y parte de esa digamos, cortina de humo o espejo que tienen para esto es pues, precisamente tratar de a lo mejor ocultar o de no ser tan claros en ese tipo de información. Lo que demuestra también es que a veces también la prensa suele ser muy dramática y que también a veces el hecho de querer buscar la nota y querer hablar de eso casi faltó que dijeran que Sheinbaum iba también en esos vehículos, pero sí, es triste ver que a veces preocupa más mantener una imagen de ser un estado 100% seguro y todo eso, y no decir simplemente las cosas, porque al final de cuentas entendemos que en todo México hay delincuencia, en todo México pasan cosas, y el hecho de que tú digas que aquí hubo un tema con un equipo que tiene cercanía con la presidenta, no pasa nada, o sea, desgraciadamente es el pan nuestro de cada día. Y me parece que el hecho también a veces de dar claridad en esos temas, pues también habla un poquito bien de lo que hacen los espacios de comunicación de los gobiernos. Está raro la información porque siempre salen muchas cosas y al final, pues hasta que no dicen o nos dan una declaración oficial es cuando realmente podemos entender qué pasó. Recuperaron el equipo, lo cual también es parte de esa misma campaña de querer decir, ven, o sea, sí los robaron, pero ya lo recuperamos. O sea, tratan como de solucionar un poco el tema de nos vemos mal, pero nos vemos bien. Sí, la verdad es que hay mucho sospechosismo en toda esta historia. A ver, eso de que hayan recuperado en menos de un día el equipo, no sé, y ahorita además he visto varios boletines donde quieren culpar a la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional es la que está coludida con ciertos criminales y que hacen ese tipo de cosas. O sea, aquí lo que preocupa, además de este discurso, de esta narrativa tanto de la presidenta como del gobierno del estado, de que ya bajaron y disminuyeron los homicidios dolosos o los crímenes por parte del crimen organizado, pues se les viene abajo con este tipo de cosas. Y entiendo perfectamente, no justifico, pero entiendo que hay muchos portales que lo que quieren justamente es encontrarle esos detalles a las narrativas del gobierno federal y del estatal para decirle que están mintiendo y tratando de decirles y mostrarles que en su cara que no son ciertas las cifras que dan, que no es cierto lo que dicen. Y bueno, esto lo vemos en esto y hacen maromas tras maromas. Eso efectivamente lo que acabas de decir. Bueno, sí no estamos bien, pero tampoco somos los malos de la historia, ¿no? Pero es de verdad, no sé, no me parece correcto, pero creo que ese es el estilo de este gobierno y de este tipo de cosas, Cuadri. Sí, lo vimos, en casos mucho menos importantes como lo que pasó en el Palacio de Gobierno. Claro. Situaciones muy extrañas, pero siguen siendo situaciones que no pueden aclarar abiertamente y decir, esto fue lo que pasó, ya. Pero además, justamente como hay este territorio de las redes se ha convertido en una caricatura. Sí, una caricatura y aparte llena de fake news, porque efectivamente también hay que decirlo, hay noticias verdaderas, pero también hay noticias o muy exageradas o completas mentiras. Y estos gobiernos se aprovechan justamente de ese tipo de situaciones para que la gente las desestime, las deje en el olvido o simplemente diga, puede ser o no. O sea, ese tipo de cosas. Y es ahí donde está este terreno de estas narrativas y donde se empoderan estas narrativas justamente en las fake news y en ese tipo de cosas. Hay que estar muy al pendiente, hay que corroborar las cosas, hay que corroborar toda la información. Pero sí, bueno, de que se avientan maromas, Cuadri, se avientan maromas para defender su propia narrativa. Y la verdad es que ahí deja mucho que desear este tipo de situaciones. A ver, en los 80s... Cuadri, tú todavía no nacías, pero un servidor sí había nacido en eso, en el tiempo de don Carlos Conjitud Barrios. Él instrumentó un operativo que le llamaron el operativo Convoy. Y en aquel tiempo estaban muy, muy empoderadas las pandillas, había muchas pandillas en el centro histórico. Estaban los del Casbah, estaban los corsarios, estaban los parchistas, de verdad había muchísimas bandas y muchas pandillas.
era como una inercia nacional, porque no solamente de aquí, bueno, en Estados Unidos habían hecho una película que se llama The Warriors, con entonces había como una inspiración muy particular en las bandas locales de tener ese tipo de gangs, ¿no? Sí, de pandillas. Pertenencia. Y estaban en las esquinas, estaban con su caguama, y no había, todavía podías dejar abierta la puerta de tu casa, e incluso el carro lo dejabas abierto. Estos delincuentes propiamente no eran crimen organizado, no se reunían para robar casas o para robar, no. Lo hacían simplemente para marcar territorios y eran como, este es mi territorio y somos la banda de este territorio. Pero no eran propiamente, no asaltaban señoras, no asaltaban las tienditas, era simplemente el defender el territorio y eran siempre batallas campales a veces con otras bandas más cercanas de las colonias. Pero bueno, ya me estoy yendo un poquito por la tangente, pero es una idea de contextualizar. Entonces, Carlos Conquitud Barrios, en aquel tiempo además ni siquiera existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, realmente no existía todavía las denuncias en contra de los abusos de autoridad. Que obviamente este operativo Convoy era una flagrante violación a los derechos, porque los rapaban. O sea, los detenían, los metían en esto, los rapaban y ya te los liberaban. Y la verdad es que es violatorio completamente de la integridad de derechos humanos, porque no había investigación, no había delito, no había nada, simplemente estabas en la calle a una determinada hora y por la pinta que tenías, ¡pum! Como lo que señalaban ahorita en el caso del presidente salvadoreño con las... exactamente. Se han tatuado algo así como ella dijo, vamos a limpiar las calles, traes tatuajes, traes estas ondas, eres criminal. Sí, era una cero tolerancia la de Bukele, y bueno, pero le dio, porque bueno, hay que decirlo, las malas salvatruchas y esas pandillas. Además, justamente esos tatuajes tenían rangos y niveles en la estructura de poder de esta banda, y bueno, no lo justifico tampoco, por supuesto, pero bueno, y aparte viendo ahorita lo de ICE en Estados Unidos, que no les importa, o sea, son flagrantes violaciones. Bueno, pues el señor gobernador ya moderó, primero fue muy tolerante, dijo que iba a meter así, que iba a generar un operativo como el Convoy y que iban a detener a todos los jóvenes que estuvieran en altas horas de la noche, que era por la seguridad de San Luis Potosí. Ya después matizó un poco y dijo que no los iban a rapar, que no era tanto como el Convoy, pero que era una situación así, ya sabes cómo se las gastó, otra maroma para variar. Pero bueno, aquí la situación es de que no deja de ser polémico, no me parece correcto, honestamente. La verdad es que la ciudad es muy pujante, hay una vida nocturna en San Luis Potosí, más en el centro histórico. O sea, yo creo que hay jóvenes que salen a las altas horas de la noche y que, bueno, van a estar ahora con el miedo, tanto las familias como ellos, de que puedan ser detenidos por este operativo simplemente por estar en la calle esa hora, como una especie de toque de queda, Cuadri. ¿Tú qué opinas de esto? Como joven. Honestamente, la medida en sí no me parece tan mala. El problema es que, dadas las situaciones que se han vivido últimamente de casos de corrupción, de casos de violencia de la policía con personas, y de lo que sabemos y de lo que no sabemos, porque realmente pasan muchas cosas que no nos damos cuenta. La idea no me parece mal. Al calificarlo o usar el ejemplo a lo mejor es lo que realmente polariza un poco el tema, porque realmente entendemos que, como tú decías, ahorita realmente las pandillas sí son delincuenciales, sí, y que muchas veces a lo mejor están vinculadas con células delictivas o fungen en ciertos papeles. La medida en sí no me parece mala, pero creo que el entorno y todo lo que conllevaría a tener una confianza en la policía es lo que realmente preocupa. Y en ese caso, y en ese sentido más bien, es lo que realmente con lo que sí me daría miedo entender, que van a aplicar una política de ese tipo cuando realmente no tenemos la confianza en que la policía va a hacer el trabajo y va a atacar realmente al grupo al que quiera atacar. Fíjate, yo, considero, respeto mucho tu postura, pero yo lo que veo ahorita, y es la realidad además, es que los grupos delincuenciales en San Luis Potosí no andan pululando por la calle. O sea, los que van a robar las casas, los que van a robar a los comercios y todo eso, no son vaguitos que anden en las calles ni nada por el estilo. Eso hay que entenderlo y lo entiendo. Yo creo que el gobierno lo tiene además demasiado claro. Viajan en carros y algunos son carros buenos y algunas cuestiones ya son como operativos y tienen estrategias muy claras. Los que andan en la calle pues son los viandantes, los del día a día, los de la noche, los que van en el antro. Muchas veces con las personas. Criminalizar que te diviertas o que salgas a las otras horas de la noche no me parece honestamente justo, porque ellos deben de tener ese pulso, deben de tener ese radar. O sea, ellos tienen
claro, cuánta gente estaba en el centro hasta ahora, cuánta gente se detuvo, cuáles eran las cuestiones, pero va a ser como una especie de alcoholímetro. Ahí lo que veo a lo mejor un poco es que lo centralizas mucho en el centro y yo me iría más a periferias. O sea, porque también es cierto, seguramente ellos ya tienen ubicadas ciertas zonas donde hay grupos, donde hay jóvenes que a lo mejor están cometiendo... No haces un operativo general cuando tienes focalizado las cosas. Pero también te digo, no es que defienda realmente la acción, sino que también entiendo que es como todo. O sea, obviamente si a mí me asaltan en mi colonia, yo quiero más seguridad en mi colonia, pero mi colonia no es la única. Hay muchísimas colonias que están peor que la mía, que a lo mejor desgraciadamente a veces nos toca, y todos quisiéramos que la ciudad estuviera completamente vigilada y no se puede, porque no hay el suficiente personal, no hay las suficientes patrullas. Y de repente, pues como tú dices, a lo mejor a veces se concentran en ciertas zonas únicamente para tratar de sacar dinero, para tratar de... Es que eso es lo que lo que se va a prestar. Es lo que puede pasar, sí. A la extorsión. Y eso sí al preocupa final mucho. Van a extorsionar a los chavillos o a los padres de familia para soltarlos o inventarles un modus operandi, una serie de situaciones. Yo lo veo de riesgo. Y tampoco queremos crearles o satanizar a la policía y decir todos los que son policías roban y hacen, son corruptos. No, tampoco es eso, pero es cierto que... Sí, mira, yo lo que veo, Cuadri, es de que deben de ser transparentes y debe de ser un operativo que tenga una base, o sea, tiene que haber hecho un trabajo, un manual. Sí, que muestren cómo se va a trabajar, claro. Cómo se debe trabajar, cómo debes de detenerlo, bajo qué condiciones, bajo qué situación, sin abuso, quien se resista habrá o sea, tienen que decir cuál es el tipo de operativo, cómo se maneja la capacitación de los oficiales y obviamente que al momento de que estén detenidos se haya una lista de la gente que detuvieron con los nombres, porque los padres de familia puedan tener acceso a saber, oye, mi hijo sí está aquí detenido, aquí está el nombre, bueno, ese tipo de transparencia. Cuadri, yo creo que estamos en tiempos de que ahorita se puede en una red social sin problemas, puede decir, a ver, del operativo de ayer, estas son la gente detenida, bla, para que la gente pueda ir a recoger a sus hijos y todo ese rollo y advertirles o decir las cosas. Pero si lo hacen como ocurrencia, Cuadri, me parece de verdad muy complicado porque se permite la extorsión. Yo, oficial, te voy a detener, tu relojito, tu carterita y te dejo libre, o tu carrito, no sé. Es pensar mal. Desafortunadamente estamos en una situación que tenemos que estar pensando siempre en negativo. No podemos pensar en negativo porque no han actuado de otra manera las instituciones ni los gobiernos. Y ahora vamos a ver si lo hace el municipal, si lo hace la Guardia Nacional, si lo hace la Guardia Civil Estatal, si lo hace, o sea, y además ahora hay patrullas que están falsas, fake patrullas. Entonces ya no sabes las cuestiones. Yo creo que es delicado. Yo creo que si lo plantean, en el mejor de los sentidos, debería ser muy claro, muy transparente y con bases de protección de derechos humanos, que sea un operativo con alguien de derechos humanos, con alguien de un psicólogo, con alguien, para tener que ser un operativo integral, no solamente... Te detenemos porque pensamos que eres un delincuente. Yo creo que le veo ahí problemas en eso. Y por ejemplo, claro. Aquí empatamos con la nota que sigue, justamente. Ve nada más en San Ciro de Acosta, de la zona media, o sea, un municipio conurbado casi con Río Verde, pues ahí tienes que hubo un tiroteo entre guardias civiles estatales y un grupo que originalmente era un grupo delincuencial, hubo tiroteos, hay 4 detenidos, pero resulta que de los 4 detenidos, 2 son integrantes de la policía de San Ciro de Acosta. Uno de ellos es el comandante en jefe, el que está detenido. O sea, vamos, hay una delgada línea entre los delincuentes y las policías. A ver, ahí es donde pones tú toda la duda de los operativos y de las cosas, Cuadri, en mi pensar. Y creo que esta nota es realmente reveladora de lo que está pasando en San Luis Potosí, porque hace poquito el gobernador mencionó que las policías municipales eran muy observadas, pero hablando solamente de la capital, poniéndole nombre y apellido a que iba a haber cadenas de análisis de control y que iba a haber una serie de control a las policías que no iban a permitir. Y ve lo que está pasando en Río Verde. O sea, el alcalde de Río Verde era policía, Urbiola. San Ciro está coludido con el narco. O sea, ¿qué pasa? ¿Es una batalla entre ellos? ¿Qué pasa ahí? No sé. ¿Qué opinas de esto? Sí, los temas se conjuntan un poco en eso y sí, desgraciadamente
sabemos esta noticia, en las últimas semanas también ha habido otras que a veces no se han hecho públicas de enfrentamientos de la Guardia Civil Estatal con miembros del crimen organizado, y eso, San Luis no es un estado seguro como nos lo quieren vender. Desgraciadamente la falta de capacitación, la falta a lo mejor de equipo, los salarios que tienen los policías a veces no son los óptimos, y desgraciadamente a veces los llevan a tomar decisiones de aliarse con estos grupos. No es algo nuevo, sin embargo sigue preocupando, porque si una de las personas más importantes en seguridad en un municipio está aliada con un grupo delincuencial, pues ¿qué podemos esperar de los rangos más bajos, de los policías que andan patrullando? Y además tienes que suponer que el alcalde sabía, claro, su jefe de policía... Digo, queremos pensar, porque si no realmente tampoco estaría haciendo su trabajo como la cabeza o si no, o va a ser como Dan Augusto, que él no sabía que su secretario de seguridad era el líder de la barredora. O sea, a ver, aquí hay dudas. La falta de conocimiento no te hace omiso a las faltas. Exactamente, y no creo que, bueno, tienes que, para nombrarlo como tu secretario, de haber pasado ciertas de control. Bueno, si ahorita acaban de detener a un tipo porque no tenía vigente su credencial de su licencia de manejo en el tren interoceánico, un pobre maquinista, pues imagínate este tipo de controles de alcaldes a su jefe de seguridad. O sea, a mí me parece muy delicado, creo que esto va a dar mucha nota todavía, esperemos que no lo empantanen y que quede en el olvido, pero sí creo que debe haber una limpia en esto. Yo creo que ahí el gobernador, por ejemplo, ha apostado mucho a que las policías tengan salarios dignos. De hecho, está condicionando que todas las policías municipales eleven el nivel salarial o que homogeneicen más bien el nivel salarial a todas las fuerzas policíacas. Hay muchos municipios que no tienen dinero, que tienen dos policías, claro. A veces hay Banegas que tiene 2 policías, una cosa así. Pues de hecho no sé si fue el año, justo cuando iniciaron, creo que un nuevo periodo de que prácticamente un municipio se quedó sin policía porque todos reprobaron los exámenes de control y confianza. O sea, ese tipo de casos, o sea, sorprenden, pero qué bueno que también se hagan ese tipo de pruebas y que pues tristemente se limpie un poco la corporación policíaca, pero sí es importante eso. O sea, digo, de lo poco que a lo mejor podemos a veces señalar positivo del gobierno del estado es eso, que al menos en ese sentido sí se ha preocupado en el papel de decir, claro, que los policías merecen un mejor trato, precisamente porque su labor es muy importante para la ciudadanía. Y deja de muy importante que no sean susceptibles a ser extorsionados y a que yo te ofrezco más dinero que lo que te pagan y se vayan con el crimen organizado. Digo, no se de ser vulnerables. Al fin el dinero es el dinero, qué terrible, pero así es. Señores, y ya por último, además de que, ya comentaremos al final que ya pagó el tío Richie, pero vamos a Sinaloa, Cuadri, ya va casi 2 años, ya estamos, todavía no 2 años, pero 1 año y medio, con una guerra sin cuartel en Sinaloa. Es terrible lo que está pasando. Me hubiera encantado probablemente que estuviera Mau, porque él es de Movimiento Ciudadano y a lo mejor tenía alguna versión más claro, de lo que estaba pasando. Pero el día de ayer sufrieron un atentado 2 diputados locales de Sinaloa de Movimiento Ciudadano. La diputada que perdió el ojo por el tiroteo, el otro diputado está grave en el hospital, son 2 de Movimiento Ciudadano, y esto rompe las narrativas, completamente abre las narrativas. Ahorita la presidenta está justamente en la mañana en Tijuana, y está hablando Marina del Pilar, esta gobernadora que está siendo muy observada por el juicio que están llevando contra su expareja. Hablan del 43% de disminución de delitos, siguen insistiendo con ese discurso cuando Tijuana está pegado a Sinaloa, muy cerca de Sinaloa, y está ardiendo esa zona esa zona, y se está volviendo muy complicada. Y aparte de eso, Mau, tú, Cuadri, no solamente de esta balacera, recientemente murió un joven, un niño, por una bala perdida de un tiroteo. Y acaban de secuestrar a 10 mineros en el municipio de Concordia, en Sinaloa. O sea, realmente está que arde Sinaloa. Es terrible lo que está pasando. Sí, sabemos, o al menos históricamente se dice que fue lo que inició un recrudecimiento del tema de la violencia en Sinaloa, y desgraciadamente no podemos decir que únicamente es un tema de grupos organizados o que los que sufren son los que, porque a veces se tiene una idea muy, no sé, de que pues si se matan entre ellos, pues que se maten, ¿no? Claro, esa era la postura.
hoy no están involucrando a la gente. Pero estamos ya viendo casos donde dos diputados ya fueron heridos, porque no podemos hablar ni siquiera de, pues es que a lo mejor estaban metidos en cosas... A lo mejor los quisieron asaltar. Uno de ellos era probable candidato. A lo mejor los quisieron asaltar, a lo mejor sabían de aspiraciones políticas y alguien, digo, es volar la imaginación, no tiene caso hacerlo así, pero obviamente es una situación difícil y no es nada más porque sean políticos, porque al final de cuentas son personas también. Pasa en el caso de los mineros lo mismo, o sea, estamos hablando de que los grupos criminales obviamente actúan y no tienen ya un freno de mano para decidir a quién sí y a quién no. Prácticamente ellos hacen o toman decisiones sobre cómo conseguir dinero, sobre cómo generar algo, porque lo que quieren es prácticamente llamar la atención y visibilizarse. Y el control de la plaza. Y obviamente también a lo mejor puede ser parte de lo mismo, te digo, es hablar de ciertas cosas, a lo mejor es polarizar y hablar sin conocimiento, pero todo te lleva a entender que la situación de Sinaloa es complicada. Ayer, después justo de la balacera, se habló de que mandaron más de 1,000 elementos de 1,600 elementos para trabajar en la zona, pero realmente no sabemos de qué tan útil es mandar ya elementos a... Han metido como 9,000 elementos ahí. De hecho, ¿te acuerdas que en Michoacán, para este plan Michoacán, pues, plantearon 8,000? Bueno, pues había ya 9,000 elementos en Sinaloa. Van a meter 1,600 más sigue habiendo militares. Violencia. Y la verdad es que sin estrategia y sin ir por un comando en específico, nada más es una cuestión decorativa. Y por ejemplo, ahí a mí ahorita me genera esto, entonces pensar en que lo que hizo Trump con Maduro sería una opción positiva pensarlo en México, porque se habla de que, no sé si supiste la noticia del esquiador que detuvieron, que era uno de los más buscados, sí. O sea, ya salió y dijeron que era fue una operación en conjunto de... La presidenta no lo reconoce, sí. Pero señalaron ya que fue parte de fuerzas policiales norteamericanas con mexicanas. Tenía tiempo que se había fugado, se hablaba de que estaba en México, lo capturaron. O sea, sorprendentemente, después de que estuvo muchos años desaparecido, ahorita lo capturan. Yo no estoy de acuerdo ni quiero que pase eso. Claro. Pero a lo mejor los resultados o lo que se necesita... Es que preocupa mucho. Lleva medidas extremas. Porque, por ejemplo, en este caso de este personaje que era buscado por la ley en Estados Unidos, la narrativa de la presidencia, de la presidenta, además en las mañaneras, lleva 2 mañaneras, y no sé en esta última si lo haya comentado, pero sosteniendo su hipótesis de que él se entregó, de que no hubo un trabajo conjunto entre Estados Unidos y eso, porque aquí es soberano y no sé qué historias. Pero la verdad, además, la imagen con la que sostiene esa postura la presidenta es una imagen que sí es de inteligencia artificial, porque la gorra original del delincuente dice Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles. Y cuando tú lo metes a inteligencia artificial a que te lo elabore, muchas veces las letras se cambian. Y efectivamente parecen como árabes. En la foto que está sosteniendo la presidenta, que el tipo llegó a la fiscalía y se entregó, se tomó una foto, una selfie para decir que había llegado para entregarse, ¿no? Y obviamente no es así. La presidenta todavía lo sostiene y está firme con eso. Pero lo más preocupante en este sentido, Cuadri, es que no han hecho absolutamente nada con este tipo de gobernadores. Por ejemplo, con Salomón Jara en Oaxaca, que acaba de demostrar que es un fraude espantoso en su revocación de mandato. No lo van a tocar ni con un pelo. A Laida Sansores, que está de verdad generando un terror a la prensa en Campeche, que ya tiene a todos, no tolera la crítica también. A Rocío Nale, que le están saliendo miles de cosas. A Américo Villarreal, al de Sinaloa, a Rocha, no los tocan. A Marina del Pilar, la están defendiendo. La verdad es que es impresionante la forma en que estos tipos se están defendiendo entre ellos mismos, sabiendo que hay pruebas y datos que la gente no puede pasar desapercibida. Pero bueno, Cuadri, vamos a darle seguimiento a esto de los mineros al menos, porque los otros esperemos que logren rehabilitarse bien, los 2 diputados, y que no haya consecuencias, pero lo que sí está ahí muy delicada la situación en Sinaloa. Ya para terminar, Cuadri, el tío Richie pagó. Sí, ya pagó el tío Richie. Ya empezó a pagar en paguitos. Y le dieron, exactamente, le consiguió un descuento, creo que hay un descuento del 30 y tantos %, y pagó 10 millones y el resto lo paga 10,000 millones, perdón, y el resto lo pagará en cómodas mensualidades.
A lo mejor por eso el internet nos está llegando también medio chaco en algunos lugares. Es Total Play, claro. Pues sí, señores. Bueno, agradecemos a todos, la verdad agradezco mucho a Manuel Gallegos que me haya acompañado en este escritorio, en este podcast del día de hoy. Obviamente a Rodrigo y a Osvaldo que están en los controles, muchísimas gracias. Señores, nos vemos, no voy a decir hasta la próxima como lo dice, pero si tú quieres decir hasta la próxima como lo dice Maupurata. Antes, sí, síganos en Tiempo Extra y los viernes para que nos esté checando, claro. Y hasta la próxima. Gracias.